Buenos días nuevamente. Vamos a continuar con nuestro ejercicio que estábamos desarrollando. Recordemos, se trata de un bosque donde hemos tomado 20 parcelas y hemos evaluado la riqueza, o es decir, número de especies que hay. En este caso, por ejemplo, especies arbóreas en cada una de esas parcelas. Ya vimos cómo obtener las estadísticas descriptivas a través de datos, análisis de datos. Ya chequeamos lo que son las distintas estadísticas, unas que nos hablan del centro de los datos, otra que nos dicen qué tan variables son los datos, tenemos una que tiene que ver con la forma y finalmente un último caso donde hay un resumen básico en la información que nos proporciona Excel. Vamos a hacer entonces el diagrama de frecuencias o histograma. Para eso hay distintas fórmulas en la literatura, una de ellas es esta. La de Sturges, que dice que el número de clase es 1 más 3322 logaritmo decimal del número de datos. Hay otras. Por lo tanto, esto es una propuesta, no es una verdad, sino es una aproximación que da este autor para hacerlo. Entonces, vamos a empezar determinando el número de clases. El número de clases es cuántas barras va a tener nuestro histograma. Entonces, esto va a ser igual a 1 más 3,322 por el logaritmo, vamos a escribir log simplemente y vamos a procurar siempre trabajar aquí en nuestra barra de fórmulas y vamos a escribir 20 que es el número de datos. Bueno, nos está diciendo que el número es aproximadamente 5.3 clases. El número de clases tiene que ser un número entero, no sirve que tenga decimales, entonces vamos a aproximarlo y vamos a escribirlo aquí. Es decir, la aproximación al número de clases es 5. Y ojo con esto, no se trata de que ustedes escondan los decimales porque los decimales están allí. Otra cosa es que los veamos o no los veamos. Entonces vamos a escribir aquí el 5 para recordar que tiene que ser un número entero. Bueno, ya sabemos que nuestro histograma va a tener 5 barras. Ahora tenemos que determinar el rango de clase. De dónde a dónde va cada una de esas barras. El rango de clase se obtiene a través de esta fórmula. Valor mayor menos menor dividido por el número de clases. Entonces vamos a escribir igual, paréntesis. Aquí tenemos el valor más grande. Vamos a restarle el valor más pequeño. Y lo vamos a dividir por este 5, por el número de clases. Entonces nos está diciendo que el rango de la clase va a ser 4. Miremos decimales, no tiene decimales, es un número entero que vale 4. Entonces vamos a armar nuestras clases, nuestras 5 clases. Y vamos a empezar siempre con el número más pequeño. En este caso el número más pequeño es 12. ¿Hasta dónde va esa clase? Bueno, a este 12 le vamos a sumar el rango de clase. Entonces esto es igual al 12 más el rango de clase. Bueno, vamos a hacer algo importante. Si yo quiero que este 4 quede fijo para otras fórmulas, yo vengo y me paro aquí en la barra de fórmulas y voy a oprimir la tecla F4 y vemos que aparecen unos signos pesos. Con eso, entonces, vamos a buscar siempre el número 4 en la misma celda. Bueno, entonces la primera clase va de 12 a 16, la segunda clase va a empezar desde donde termina la anterior. Es decir, vamos a empezar desde el 16. Pero ahora yo puedo jalar este 16 de esta esquinita y tengo 20 porque lo que estoy haciendo es que al dato que está iniciando la clase le estoy sumando el 4. Y de hecho ya podemos jalar nuestros dos números y tenemos nuestras 5 clases y los rangos de cada una de esas clases. Sabemos que lo hemos hecho bien porque empezamos en 12 y terminamos en 32. Es decir, tienen que corresponder con el valor más pequeño y el valor más grande. Bueno, vamos a volver nuevamente a datos, análisis de datos y vamos a elegir
el que dice histograma. Le decimos aceptar. Entonces me dice rango de entrada. Ese rango de entrada se refiere a los datos. Entonces vamos a tener que ir a buscar nuestros datos para entrar nuestros datos, los 20 datos. Bueno, después me dice el rango de clase. Entonces vamos a entrar esto, segunda columna, el hasta. No tome rótulos, entonces no activo rótulos. Rango de salida, toco el círculo, inmediatamente toco el rectángulo que está a la derecha y voy a poner esta celda, la F68, y abajo voy a marcar el que dice crear gráfico, aceptar. Bueno, entonces él acaba de crear aquí, perdón, voy a llevar esto por aquí, que va a ser más práctico, y él creó un gráfico. El gráfico, si ustedes lo buscan, está en la parte superior. Entonces lo toco, lo voy a recortar y lo voy a pegar aquí abajo. Bueno, ya tenemos el histograma de nuestro ejercicio. Veamos un par de cosas. Cuando yo toco el histograma en una esquinita, vemos que él ilumina los datos con los cuales está haciendo el histograma. Él creó una clase aquí que no existe, el mayor que. Yo puedo eliminarla simplemente corriendo esta pestañita y vemos que desaparece. Entonces podemos eliminar este mayor que porque en realidad no existe. Tenemos un solo conjunto de datos, podemos eliminar este series 1 y entonces ya tenemos nuestra primera clase va hasta 16, segunda hasta 20, 24, 28 y 32 y esta es la cantidad de datos que hay para cada una de las clases. Recordemos que habíamos visto unas medidas de forma que nos decían que es mesocúrtica, es decir, es una campana de una forma normal, pero también nos decía que tenía simetría positiva y vemos que aquí a esto se refieren estos parámetros de forma, curtosis y asimetría. Entonces tenemos una curva mesocúrtica pero con asimetría positiva porque hay un conjunto mayor de clases hacia el lado derecho. Bueno, con esto terminamos entonces esta primera etapa de estadística descriptiva. ¿Cuándo aplicamos regularmente esta estadística descriptiva? Cuando estamos trabajando, por ejemplo, con una variable. En este caso, nuestra variable se llama riqueza de especies. De pronto tengo 2 o 3 variables y a cada variable puedo hacerle este mismo proceso. Hay otro conjunto de estadísticas que son para análisis multivariado, cuando tenemos muchas variables y queremos conjugar esas variables, utilizamos estadísticas multivariadas. Esta sería una estadística univariada. Tenemos una única variable y estamos aplicando la estadística descriptiva a ella. Bueno, con esto terminamos entonces nuestra segunda clase con Excel y nos queda faltando una tercera que la vamos a ver en esta pestaña que dice muestreo. Gracias.